Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «6 días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?». A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Una vez más, al escuchar este fragmento del Evangelio, vemos a Jesús haciendo un milagro. Una vez más, un milagro que genera polémica. Y esa polémica, era lo más frecuente, estaba relacionada con el incumplimiento de algunas normas de la ley judía. La ley judía, hay que aclararlo, estaba compuesta esencialmente por 2 bloques. Una ley básica, los 10 mandamientos de Moisés, y una multitud inmensa, hablan de más de 700 preceptos, que se habían ido acumulando durante los siglos y que eran de tipo litúrgico, de tipo cultural, es decir, de culto, de costumbres. Por ejemplo, lavarse antes de comer, lavarse las manos, lo cual, por cierto, está muy bien, pero que no eran propiamente preceptos divinos, eran, como el propio Cristo dice, preceptos humanos. Dentro de estos preceptos humanos, por ejemplo, el tabú sobre el cerdo, no podían tomar cerdo. Bueno, dentro de estos preceptos humanos no podían mezclar la leche con ningún tipo de alimento. Aún hoy, en los hogares judíos más o menos practicantes, sin necesidad de ser rigurosos, hay siempre 2 cocinas. Una cocina para la leche y una cocina para el resto de los alimentos. Hay 2 tipos de cubiertos, hay 2 tipos de vajilla. Todo aquello que toca la leche no puede tocar de ninguna manera ningún tipo de alimento que no sea lácteo. Bueno, en Israel, por ejemplo, el Burger King tiene hablo de una empresa multinacional conocida, y no judía, sino norteamericana. Tiene su zona donde venden las hamburguesas, si son de carne, si son de pescado, etcétera, pero no pueden poner queso. Y para tomarte un helado, los típicos sándwiches del Burger King, tienes que salirte de ese establecimiento y al lado hay otro totalmente independiente donde te venden los helados. Os digo esto no para ilustraros sobre vuestra cultura acerca del judaísmo, sino porque esto entonces era peor. Es decir, cuando vemos que Cristo rompe con muchísimas tradiciones, corremos el riesgo de olvidar que no rompe con todas las cosas, sino con todas aquellas que no eran esenciales. Esto es muy importante saberlo. Jesucristo no es un anarquista ético, no es un anarquista moral. Jesucristo no es alguien que dice: la ética no existe más, cada uno puede hacer lo que quiera. La conciencia no tiene referentes externos, objetivos. La conciencia queda liberada de toda norma y por lo tanto cada uno establece por sí mismo de forma absolutamente independiente qué es bueno y qué es malo. Esto no es Jesucristo, Quieren presentar así a Jesucristo, pero este no es Jesucristo. Jesucristo dice con toda claridad: no penséis que he venido a suprimir los mandamientos de la ley. Y estaba refiriéndose a los mandamientos de la ley de Moisés, al decálogo, a los 10 mandamientos, sino, dice, a llevarlos a su plenitud. Llevarlos a su plenitud hablándonos del mandamiento del amor, que es llevarlo por arriba,
no llevar los mandamientos de Moisés por abajo. O sea, los mandamientos de Moisés te van a mandar mínimos: no mates, no robes, no mientas. El mandamiento del amor te manda máximos. No te conformes con no matar, defiende la vida. No te conformes con no robar, da limosna. No te conformes con no mentir, di la verdad. Este Cristo auténtico no tiene nada que ver, pero nada que ver con el Cristo anarquista, que es el que hoy están intentando presentarnos. Jesucristo no ha dicho nunca: haz lo que quieras. Jesucristo ha dicho: libérate de todo aquello que no es esencial, pero lo esencial tienes que cumplirlo. Más aún, este Jesucristo auténtico no solamente dice tienes que cumplir lo esencial, los 10 mandamientos, sino que dice tienes que ir más allá de los 10 mandamientos. No te conformes con el mínimo, imítame a mí. Por eso habla en el Jueves Santo del mandamiento del amor. Os doy un solo mandamiento. No dice un consejo, dice un mandamiento, un solo mandamiento: amad como yo he amado, como yo. Es decir, Cristo se pone como modelo obligatorio, por eso dice mandamiento. No es un ágrata. Jesucristo no es un anarquista, al contrario, es alguien que dice: hay mandamientos, los básicos siguen existiendo, y además os doy uno que los supera por arriba: imitadme a mí. Y lo dice horas antes de salir hacia el huerto de los olivos a entregar su vida por nosotros, es decir, a abrazar la cruz. ¿Y qué cruz? Si no tenemos esto claro, la confusión está servida y es inevitable. Porque al final, lo que algunos están entendiendo por interés o por maldad, solo Dios sabe, es que el Cristo que quita la carga de las espaldas de la gente, como hemos visto hoy en el Evangelio curando en sábado, es un Cristo que viene a decirnos: no hay cargas. Una cosa es que quite cargas y otra cosa es que quite todas las cargas. Quita cargas, sí, aquellos 700 preceptos. San Pablo se va a enfrentar valientemente, incluso con algunos de los apóstoles, para insistir en este mensaje de Jesucristo. Y por eso nosotros, gracias a Dios, podemos comer jamón serrano, es decir, podemos comer cerdo. Y gracias a Dios no tenemos una obsesión en muchísimos detalles que tenían los judíos. Esas cargas fueron quitadas por Cristo, pero no todas las cargas. Hoy en día sucede lo mismo. Tengamos cuidado, por lo tanto. No caigamos en la trampa de pensar que la ética no existe más, que la moral ya no existe más, que cada uno puede hacer lo que quiera. Y encima diciendo que eso se debe a que Jesucristo es muy misericordioso y que vino a quitarnos los pesos que tenemos en las espaldas. Quitó muchos pesos Jesucristo, pero sobre todo lo que hizo fue poner su espalda junto a la nuestra, su hombro junto al nuestro. Ese es el gran mérito que tiene Cristo: hacer de nuestros problemas sus problemas. Llevarlos juntos hace posible llevar los problemas que la vida nos da. Si no fuera por eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Reconocer la eutanasia? No quiero sufrir. ¿Que me maten o matar? ¿Reconocer el aborto? Pero ¿por qué solamente pararnos ahí? Tendríamos que reconocer el terrorismo, tendríamos que reconocer cualquier cosa, porque desde el momento en que cada uno decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo, todos estamos perdidos. Siempre habrá un tiburón más grande que el tiburón en que tú te has convertido para devorarte a ti. Pidámosle al Señor que nos dé a todos la sabiduría del Espíritu Santo para no traicionar ni a Cristo ni a su mensaje. De pie, por favor.